chicos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues analicemos la actividad del día de hoy. Para eso vamos a ubicarnos en la página 180 de nuestro libro y dice ahí que observemos la imagen que nos presenta. Esta es la imagen que nos presenta tu libro. Se llama La Plaza de las Tres Culturas. ¿Sale? Bien, pues vamos a contestar las siguientes preguntas. Decía, ¿qué elementos arquitectónicos diferencias? Y pues si observamos con atención, notamos que los edificios que existen en esta plaza pues son muy diferentes. Tenemos aquí, por ejemplo, esta iglesia que probablemente es de la época colonial y tenemos aquí algunos cimientos como de pirámides que obviamente las pirámides pertenecen a la época prehispánica. Tenemos este edificio con esta torre que también, bueno, que pertenece a una época moderna. Esta plaza se le conoce como la Plaza de las Tres Culturas. ¿Y por qué? Por la misma situación. La primera época o la primera cultura son los cimientos que vemos aquí. Esta zona era un mercado de la época prehispánica. Llegaban aquí los productos de Mesoamérica y pues se distribuían por todo el Valle de México, que les vuelvo a repetir, esta sería la primer cultura. La segunda cultura es este templo de aquí, que es el Templo de Santiago, que fue obviamente construido por los evangelistas españoles en la época colonial y este es el edificio sede del centro de la Universidad Autónoma de México, ahí en lo que es Tlatelolco. Por eso se le conoce como la Plaza de las Tres Culturas, porque vemos la época moderna, vemos la época colonial y vemos la época prehispánica. Esta plaza está situada en el centro de la ciudad, al norte de la Ciudad de México. ¿Estamos de acuerdo? Y con esta explicación, pues obviamente la tercera pregunta ya también fue contestada porque dice, ¿por qué crees que los edificios, la iglesia y los basamientos de las pirámides están en el mismo sitio? Ya dijimos que en la época prehispánica este era como un mercado. En la época colonial, pues la evangelización, que también fue una de las etapas de la conquista, logró su objetivo, ¿verdad? Que era llegar a todas las civilizaciones y establecer una iglesia ahí para que los indígenas conocieran lo que es la cultura católica o más bien la religión católica. Y pues con el paso del tiempo, obviamente las ciudades van modernizando sus edificios y tenemos esta construcción de esta torre dentro de esta plaza, ¿ok? Bien, la número 4 nos dice, en el lugar en donde vives o en la entidad que se encuentran vestigios de los periodos prehispánicos colonial conviviendo con edificios modernos. Aunque no es tal, te voy a presentar esta imagen. Esta imagen es del Templo del Carmen aquí de San Luis Potosí. Pues me puedes decir que no ves nada prehispánico, pero la fachada del Templo del Carmen fue diseñada o fue hecha por un indígena. Y si tú pones atención cuando vayas a visitar esta plaza, te vas a dar cuenta que los rasgos físicos de los ángeles que presentan en la fachada tienen muchos rasgos similares a los indígenas. ¿Sí? Bien, en la siguiente imagen te voy a presentar los edificios que quedan frente a la plaza o la iglesia del Carmen, que es el Teatro de la Paz, que pertenece a la época del Porfiriato, y este es el Museo de la Máscara. Este edificio pertenece a la época colonial. Lo moderno podríamos destacar que son sus jardines, porque estos jardines no existían. Todo esto era parte del territorio de los carmelitas. Y pues como vestigio o
chispita de lo moderno, tenemos estas estatuillas que se pusieron en diferentes plazas como representación de la cultura moderna que tenemos en nuestro San Luis Potosí. Te voy a presentar otra plaza que tiene algunos indicios de convivencia con lo moderno y con otras épocas. Esta es la Plaza Fundadores. Era un estacionamiento en la Plaza Fundadores. Este es el Hotel Panorama que sobresale en la imagen, ¿verdad? Y este es el edificio Ipiña. Este edificio fue construido en la época colonial. No fue terminado porque empezó la revolución y se quedó a la mitad su construcción, que en la actualidad creo que también va a ser un hotel. Y este es el Hotel Panorama que notamos es una estructura bastante moderna y pues sus alrededores se ve una civilización, digamos que más avanzada que las que teníamos en épocas antiguas. Y te voy a presentar lo que está enfrente de esta plaza o a un costado, si lo vemos así. Esta es la capilla de la compañía que fue construida en la época colonial, igual que el edificio de la Universidad Autónoma, este edificio. Y pues obviamente en la actualidad ya no es un estacionamiento, sino que es una explanada que también cuenta con sus diferentes estatuillas. Entonces, en la mayoría de las culturas o en la mayoría de las ciudades como México tenemos esta combinación de épocas en sus edificaciones porque obviamente México tuvo una transformación de lo que fue la época prehispánica y luego convertirse a una época colonial, la época de la conquista y tenemos que se transformó en el virreinato y después tenemos una independencia y pues con estos cambios que tiene nuestro país, pues obviamente la estructura y las edificaciones cambian de acuerdo a los tiempos que se están viviendo. ¿Ok? Entonces espero que hayas podido contestar todas tus preguntas y que tengas un excelente día.